Has visto dramas judiciales en las películas, pero créeme, no has visto nada como esto. Estos son los juicios más intensos y asombrosos de la historia moderna, donde dictadores despiadados, presidentes corruptos y criminales de guerra fueron llevados ante jueces frente a todo el mundo, obligados a responder por masacres, golpes de Estado y genocidio, y en un caso escalofriante, incluso obtuvimos imágenes filtradas de los momentos finales de un dictador cuando fue ahorcado por sus crímenes. Número 10. Saddam Hussein, Irak. كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولاً أليف بدلالة المادة. Aquí tenemos un caso descabellado. Un dictador que una vez gaseó a su propio pueblo e invadió a sus vecinos, terminó en una jaula en un tribunal, gritando a los jueces y calificando el juicio de farsa, mientras el mundo veía cómo se desmoronaba su imperio. Esa fue la dramática caída de Saddam Hussein, culminada con una ejecución secreta que se filtró en Internet. Saddam, quien tomó el poder en 1979 tras años en el partido Ba'ath, gobernó Irak con terror, iniciando la guerra entre Irán e Irak en 1980, que cobró cientos de miles de vidas, gaseando a los kurdos en Halabja en 1988 e invadiendo Kuwait en 1990, lo que condujo a la Guerra del Golfo y años de sanciones que hundieron a su pueblo en la hambruna. Iraqi troops loaded down with military equipment and stolen goods beat a hasty retreat out of Kuwait. They fled along the road to Basra, now better known as. Pero su fin comenzó con la invasión estadounidense en 203, cuando se ocultó hasta que las fuerzas estadounidenses lo capturaron el 13 de diciembre de 203 en una madriguera cerca de Tikrit, con aspecto desaliñado y derrotado. Yesterday, December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. Y entonces comenzaron los juicios. Primero el caso Duhail, el 19 de octubre de 205, donde él y otras 7 personas enfrentaron cargos por la masacre de 1980 y 2 de 148 chiitas, tras un intento fallido de asesinato. Saddam se declaró inocente y rechazó la autoridad del Tribunal Superior iraquí, discutiendo con el juez principal Rizgar Amin y exigiendo respeto como presidente de Irak. El drama se intensificó cuando su abogado, Saadoun al-Hanabi, fue secuestrado y arrestado el 20 de octubre de 205, y otro abogado defensor fue arrestado en noviembre, mientras que Saddam inició una huelga de hambre de 19 días en julio de 206 en protesta por la falta de protección de su equipo. Mientras tanto, un segundo juicio por el genocidio de Anfal contra los kurdos comenzó el 21 de agosto de 206, acusándolo de crímenes de guerra y genocidio por matar a miles de personas con armas químicas. Así, el 5 de noviembre de 206, tras un año de teatralidad, el juez Rauf Abdel Rahman lo condenó a muerte en la horca por Duhail y el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia el 26 de diciembre, rechazando cualquier clemencia. La ejecución tuvo lugar al amanecer del 30 de diciembre de 206, durante el Eid al-Adha, con Saddam portando un Corán y enfrentando las burlas de los guardias. Un video filtrado de un teléfono celular mostró su cuerpo, lo que desató la indignación y profundizó la división sectaria en Irak. Número 9. Nicolae Ceausescu, Rumania. El día de Navidad, un dictador brutal y su esposa fueron llevados a un tribunal improvisado, juzgados en menos de una hora y ejecutados por un pelotón de fusilamiento inmediatamente después. Ese fue el frenético y sangriento final de Nicolae Ceausescu, gobernante de mano dura de Rumanía durante más de 2 décadas, durante el torbellino de la Revolución de 1989. Ceausescu, quien llegó al poder en 1965 tras la muerte de Gheorghe Gheorghiu Dej, comenzó como un líder comunista aparentemente independiente,
que se separó del control soviético, pero rápidamente se volvió tiránico, aplicando políticas draconianas como la prohibición del aborto para aumentar la población, recortando drásticamente las raciones de alimentos y energía que dejaron a la gente muriendo de hambre y construyendo un culto a la personalidad con retratos gigantescos por todas partes, mientras su policía secreta, la Securitate, aplastaba cualquier disidencia. Y entonces, la chispa saltó en Timișoara el 16 de diciembre de 1989, cuando las protestas por el desalojo de un pastor húngaro desataron una furia nacional contra su régimen. La multitud coreaba: "Abajo Ceausescu", mientras las fuerzas de seguridad abrían fuego, matando a decenas de personas y alimentando el fuego que se extendió a Bucarest el 21 de diciembre. Así, el 22 de diciembre, mientras la revolución arreciaba, Ceausescu y su esposa Elena huyeron de Bucarest en helicóptero, pero fueron capturados cerca de Târgoviște tras una persecución desesperada. El nuevo Frente de Salvación Nacional, liderado por Ion Iliescu, creó un tribunal militar extraordinario por temor a ser linchados o a escapar. Pe 25 decembrie 1989, un tribunal constituit ad hoc. El juicio del 25 de diciembre fue un caos absoluto. Ceausescu se negó a reconocer al tribunal, calificándolo de complot soviético y gritando que solo respondía ante la Gran Asamblea Nacional, mientras la fiscalía los acusaba de genocidio, sabotaje económico y de haber matado a más de 60.000 personas durante su gobierno, incluyendo las recientes muertes de la revolución. Pero los jueces, incluyendo a los abogados defensores que, curiosamente, se pusieron del lado de la fiscalía, los condenaron a muerte tras una audiencia simulada de 1 hora. Inmediatamente, los llevaron a un muro del patio, donde un pelotón de fusilamiento los fusiló. Nicolás incluso cantó "La Internacional", con desafío antes de que las balas volaran. Las imágenes, granuladas y frenéticas, se difundieron a nivel nacional 2 días después, para demostrar que el régimen estaba acabado. Número 8. Hosni Mubarak, Egipto. Sunglasses and dressed in white, along with his 2 sons, former interior minister, and 6 security chiefs. Aquí hay una sorpresa. El gobernante de mano dura, que gobernó Egipto durante 3 décadas, terminó llevado a los tribunales en una camilla de hospital, enjaulado como un animal de zoológico, enfrentándose a un juicio por la sangre de su propio pueblo. Esa fue la épica caída de Hosni Mubarak durante el caos de la primavera árabe. Mubarak, quien tomó el poder en 1981 tras el asesinato de Anwar Sadat, gobernó Egipto como su feudo personal con leyes de emergencia, elecciones amañadas y un estado policial que aplastaba la disidencia. Pero todo se vino abajo en enero de 2011 cuando estallaron protestas en la Plaza Tahrir, inspiradas por Túnez, exigiendo pan, libertad y su cabeza. For the generation that knew no other leader than him, it seemed Mubarak was going to rule. Y tras 18 días de enfrentamientos donde más de 800 manifestantes murieron por disparos de francotiradores y ataques de matones, dimitió el 11 de febrero de 2011, entregando el poder al ejército. Pero el drama apenas comenzaba, ya que las autoridades lo detuvieron a él y a sus hijos el 13 de abril por corrupción y asesinato. Así que su juicio comenzó el 3 de agosto de 2011, transmitido en directo. Mubarak negó los cargos por ese infame montaje de la cama jaula, alegando enfermedad, mientras que los fiscales lo acusaron de ordenar los decesos y de malversar millones. La sala del tribunal bullía de tensión. Las familias de los muertos clamaban por justicia. Sus abogados argumentaban que estaba demasiado frágil, y el 2 de junio de 2012 fue condenado a cadena perpetua por complicidad en las muertes. Número 7. Chen Shui-bian, Taiwan. The former president, Chen Shui-bian, his wife Wu Shuzhen, along with top aides to the former president, Ma Yong-chen and Lin De-xun, and the former First Family's bookkeeper. El hombre que rompió décadas de unipartidismo en Taiwán al convertirse en el primer líder de la oposición en ganar la presidencia, terminó condenado a cadena perpetua por corrupción, y toda la isla lo vio desarrollarse como una telenovela de mala calidad. Chen Shui-bian, quien arrasó en el cargo en el año 2000, prometiendo sanear la política tras años de dominio del Kuomintang, fue encarcelado en el año 209 por malversar millones de fondos estatales y blanquear dinero a través de cuentas en el extranjero, todo mientras su esposa, Wu Shu-chen, estaba en el centro del asunto,
supuestamente ocultando dinero en bancos suizos e incluso falsificando facturas de relojes y joyas de lujo. Pero retrocedamos un poco, porque el drama no empezó ahí. Se forjó a partir de rumores durante su segundo mandato, cuando en el año 206 se iniciaron investigaciones sobre turbios negocios inmobiliarios y fondos diplomáticos secretos que supuestamente utilizó para fines personales, como el pago de viajes familiares e inversiones. Y entonces, ¡zas! En noviembre de 2008, justo después de dejar el cargo, la fiscalía lo arrestó para interrogarlo, y fue detenido el 12 de noviembre, desatando una gran polémica política porque sus partidarios gritaban que era una venganza del nuevo gobierno del Kuomintang, mientras que sus oponentes aplaudían que por fin alguien estaba exigiendo cuentas a un pez gordo. Así que se declaró en huelga de hambre en la cárcel, perdió mucho peso y fue hospitalizado, convirtiendo todo el asunto en un espectáculo bizarro donde protestaba por su inocencia, pero lucía cada día más débil, lo que, sinceramente, parecía un giro argumental desesperado en una película. Mientras tanto, el juicio se prolongó durante más de 1000 días, 1001 para ser exactos, a partir de marzo de 209, con cada extracto bancario, cada transferencia bancaria analizada en el tribunal, retransmitida en directo por televisión, y el público pegado a sus pantallas. La sorpresa llegó el 11 de septiembre de 2099, cuando el tribunal dictó cadena perpetua a Chen y a su esposa por corrupción que involucraba aproximadamente $15 millones, además de cargos de lavado de dinero que sumaban décadas más tras las rejas. Pero esperen, la situación se volvió aún más descabellada en 2011, cuando recibió 17 años y medio adicionales por más esquemas de falsificación y lavado de dinero, lo que convirtió su condena en una locura, aunque algunas condenas fueron revocadas posteriormente. Número 6. Alberto Fujimori, Perú. Presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, para cometer los... Imaginen a un expresidente que una vez disolvió su propio Congreso con la llegada de tanques, ahora sentado con rostro impasible en un tribunal mientras los sobrevivientes relatan las masacres que ordenó. Esa fue la impactante caída de Alberto Fujimori, condenado en 2009 por atrocidades contra los derechos humanos que acapararon titulares internacionales. Fujimori, quien gobernó Perú desde 1990 hasta 2000 como un autócrata duro que luchaba contra la guerrilla de Sendero Luminoso, fue extraditado de Chile en 2007 tras años prófugo en Japón. Su juicio comenzó en diciembre de ese año y se prolongó hasta abril de 2009, donde los fiscales expusieron cómo autorizó a escuadrones de la muerte como el Grupo Colina a secuestrar, torturar y eliminar a presuntos rebeldes. Pero el trasfondo era más profundo, pues en los 90 fue aclamado como un héroe por aplastar el terrorismo e impulsar la economía. Sin embargo, se volvió tiránico, silenciando a la oposición con su infame autogolpe de 1992. Entonces, los escándalos se acumularon. En el año 2000 aparecieron videos de sobornos de su jefe de espionaje, Vladimiro Montesinos, lo que obligó a Fujimori a huir en medio de investigaciones por corrupción. Y así, cuando llegó el juicio, fue electrizante. Las cámaras grababan mientras los testigos describían la masacre de Barrios Altos en 1991, donde 15 personas, incluido un niño, early in a 25-year sentence related to death squad killings in the 90s. Relatives of victims of the massacre protesting in the Capitol. fueron asesinadas a tiros en una fiesta confundida con rebeldes, y el final de la cantuta en 1992, donde 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados y ejecutados. El drama llegó a su punto álgido cuando Fujimori lo negó todo, alegando que no sabía nada, pero se acumularon pruebas como los decretos secretos que autorizaban a los escuadrones, y los observadores internacionales elogiaron el rigor del tribunal, sin atajos ni juicios farsa. El 7 de abril de 2099, el panel de 3 jueces lo condenó a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Era la primera vez en Latinoamérica que un ex líder electo era juzgado y condenado en su país por tales atrocidades, sentando un precedente que causó escalofríos en palacios de toda la región. Era un tema de opinión, porque si bien algunos peruanos aún lo admiraban por poner fin a la insurgencia, otros lo veían como una justicia largamente esperada por los 69.000 muertos en el conflicto.
Y sinceramente fue un poco gracioso como este hombre que una vez se hizo pasar por el Salvador del Perú terminó quejándose de problemas de salud en el tribunal como si fuera un karma con sentido del humor. Número 5. Park Geun-hye, Corea del Sur. Former President Park Geun-hye was sentenced on Friday to almost a quarter of a century in jail and a huge fine for her role in the massive power abuse scandal. No creerías cómo la primera presidenta de Corea del Sur, hija nada menos que de un dictador, fue destituida por un extraño escándalo que involucraba a una amiga chamán que manejaba los hilos desde la sombra. Ese fue el desenlace desenfrenado de Park Geun-hye, quien pasó de dama de hierro a delincuente convicta en medio de una oleada de protestas y drama judicial. Park, quien asumió el cargo en 2013 prometiendo milagros económicos y una postura firme hacia Corea del Norte, se vio envuelta en la corrupción a partir de 2016, cuando filtraciones revelaron que su confidente Choi Soon-sil editaba discursos, filtraba información clasificada y extorsionaba a empresas como Samsung para obtener millones en sobornos para sus turbias fundaciones. Pero sus antecedentes se remontaban a sus raíces. Como hija de Park Chung-hee, destituida en 1979, creció en la Casa Azul, asumiendo el cargo de primera dama tras la muerte de su madre, por lo que llevaba el poder en la sangre, pero este la cegó ante la corrupción. Y entonces la tormenta golpeó en octubre de 2016 con revelaciones mediáticas, provocando protestas masivas con velas, millones en las calles de Seúl cada fin de semana, exigiendo su destitución porque se sentían traicionados por esta red de tráfico de influencias que recaudaba más de $70 millones. Arrest warrant, the disgraced leader denied allegations of abuse of authority. She said she did not misuse her presidential power for the benefit of personal relations. Así que el Parlamento la destituyó el 9 de diciembre de 2016, suspendiendo sus poderes, y el Tribunal Constitucional deliberó durante meses, confirmándolo por unanimidad el 10 de marzo de 2017, despojándola de la presidencia y la inmunidad. Mientras tanto, fue arrestada el 31 de marzo de 2017, y su juicio comenzó en mayo, transmitido con ella en el banquillo de los acusados enfrentando 18 cargos como soborno y abuso de poder, donde los fiscales detallaron cómo presionó a empresas para obtener donaciones a cambio de favores, como ayudar al heredero de Samsung con una fusión, y el 6 de abril de 2018, fue condenada a 24 años. Número 4. Charles Taylor, Liberia. Affirms the sentence of 50 years imprisonment imposed by the trial chamber. Orders that this judgment shall be enforced immediately. Escuchen esto. Un caudillo convertido en presidente, que intercambiaba diamantes de sangre por armas, fue llevado ante un tribunal internacional por alimentar la pesadilla de un país vecino. Ese fue el escalofriante derribo transfronterizo de Charles Taylor, condenado por atrocidades que marcaron África Occidental. Taylor, quien inició la Guerra Civil de Liberia en 1989 como líder rebelde, asumió la presidencia en 1997 tras una sangrienta campaña. Last year convicted Taylor on 11 counts of war crimes and crimes against humanity for aiding and abetting the rebels who murdered, raped and pillaged their way through neighboring pero se inmiscuyó en el conflicto de Sierra Leona desde 1991 hasta 2002. Armando a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido a cambio de diamantes, lo que provocó horrores como niños soldado, amputaciones y violaciones masivas. Y el drama se intensificó cuando el Tribunal Especial para Sierra Leona lo acusó el 7 de marzo de 203 de 17 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, justo cuando se encontraba en una conversación de paz. Sin embargo, huyó de regreso a Liberia hasta que la presión lo obligó a dimitir en agosto de 2003 y exiliarse en Nigeria. Pero en 206, Nigeria lo entregó, y su juicio comenzó en junio de 207 en La Haya por motivos de seguridad. Fue transmitido a nivel mundial, con testigos que relataron cómo suministró armas a cambio de diamantes que financiaron la mutilación de miles de personas. Mientras tanto, Taylor testificó en su defensa desde julio de 209, negándolo todo durante meses, alegando ser un pacificador, lo cual resultaba casi ridículo dadas las pruebas, como las interceptaciones de radio y el rastro de diamantes.
El tribunal concluyó los alegatos en marzo de 2011 y el 26 de abril de 2012 lo condenó por 11 cargos, condenándolo a 50 años de prisión el 30 de mayo de 2012, cadena perpetua, por complicidad en los crímenes. Número 3. Slobodan Milošević, Serbia, Yugoslavia. And indictments, false indictments. It is illegal being not appointed by UN General Assembly. No lo creerías. Un jefe de Estado en funciones fue acusado de genocidio mientras llovían bombas sobre su país, y luego alargó su juicio hasta convertirlo en un espectáculo de 4 años, defendiéndose como si fuera un discurso de campaña. Esa fue la caída sin precedentes de Slobodan Milošević en La Haya, interrumpida por su muerte antes de cualquier veredicto. Milošević, un abogado convertido en político que se unió al Partido Comunista de joven y se convirtió en presidente de Serbia en 1989, alimentó el nacionalismo en la Yugoslavia en decadencia, avivando las tensiones étnicas que desembocaron en guerras en Eslovenia, Croacia, Bosnia y Kosovo entre 1991 y 1999, dejando más de 100.000 muertos y millones de desplazados. Pero el punto de inflexión llegó durante la Guerra de Kosovo de 1999, cuando el 24 de mayo, la fiscal del TPY, Louise Arbour, lo acusó formalmente de crímenes de lesa humanidad en Kosovo, convirtiéndolo en el primer líder en funciones acusado por un tribunal internacional, con cargos adicionales por Croacia y Bosnia, incluido el genocidio, el 22 de noviembre de 201. Mr. Mladić, if you... El drama se prolongó durante más de 170 días a lo largo de 4 años, con problemas de salud que retrasaron los procedimientos. Su hipertensión arterial provocó aplazamientos, y el 16 de junio de 204, el tribunal denegó su solicitud de absolución, argumentando que las pruebas podían condenarlo por la mayoría de los cargos. Pero entonces, el 11 de marzo de 206, falleció en su celda de un ataque al corazón, justo antes de que terminara la defensa. Número 2. El círculo íntimo de Pol Pot, Camboya. To life imprisonment. The chamber sentences the accused, Khieu Samphan, to life. Prepárense para esto. Un régimen que exterminó a casi una cuarta parte de su población evadió la justicia durante décadas, hasta que los sobrevivientes presenciaron la condena de sus ancianos artífices en un tribunal híbrido. Ese fue el juicio, largamente postergado, del círculo íntimo de Pol Pot, los Jemeres Rojos, por uno de los peores genocidios de la historia. Pol Pot, el infame germano número 1, llevó a los Jemeres Rojos al poder en 1975 tras una guerra civil, rebautizándolo como Kampuchea Democrática de Camboya y obligando a los habitantes urbanos a trabajar en campos rurales bajo una visión comunista radical. Allí, el trabajo forzado, el hambre, las ejecuciones y los experimentos médicos eliminaron hasta 2 millones de personas, entre el 21 y el 24% de la población, entre abril de 1975 y enero de 1979, atacando a intelectuales, minorías, como los musulmanes Cham y los vietnamitas, y a cualquier sospechoso de disidencia. Así, en el primer caso, Kaing Guek Eav, alias Duch, jefe de la prisión de Tuol Sleng, fue condenado en el año 2010 por torturar y ejecutar a miles de personas, condenándolo a cadena perpetua tras apelaciones. Luego vino el caso 002 en el año 2011 contra Nuon Chea, hermano número 2, Khieu Samphan, jefe de Estado, y Ieng Sary, ministro de Asuntos Exteriores, fallecido en el año 2013, y su esposa Ieng Thirith, considerada no apta debido a demencia, con arrestos en el año 207 tras años de negociaciones. Los juicios fueron maratones emocionales, con sobrevivientes que testificaron sobre matrimonios forzados, amputaciones y ejecuciones masivas, lo que condujo a 2014 condenas por crímenes de lesa humanidad, como evacuaciones forzadas, confirmadas en el año 2016 con cadena perpetua. Número 1. Chun Doo-hwan, Corea del Sur. Show up at court for a second time in January, citing health reasons. He refused to attend for the first time in August.
Imaginen a un exdictador, recién reprimido el levantamiento de una ciudad, siendo arrastrado de nuevo a los tribunales años después y condenado a muerte en directo por su sangriento golpe de Estado. Ese fue el asombroso ajuste de cuentas para Chun Doo-hwan, el hombre fuerte del ejército surcoreano responsable de la masacre de Gwangju. Former South Korean President Chun Doo-hwan has died at the age of... Chun, un general del ejército que se unió a la academia militar y ascendió de rango, tomó el poder tras el asesinato del presidente Park Chung-hee el 26 de octubre de 1979, dando un golpe de Estado el 12 de diciembre de 1979, arrestando a sus rivales y tomando el control a pesar de que Choi Kyu-ha era el presidente nominal, pero las protestas estallaron durante la primavera de Seúl a principios de 1980, exigiendo democracia, por lo que Chun declaró la ley marcial el 17 de mayo de 1980, cerrando universidades y arrestando a líderes como Kim Dae-jung. Y entonces, en Gwangju, los ciudadanos se alzaron el 18 de mayo de 1980 contra la represión, pero Chun envió paracaidistas que apuñalaron con bayonetas, porras y disparos a los manifestantes. Acabando con cientos, el recuento oficial fue de 200, pero se estima que llegaron a 2000 con helicópteros disparando contra la multitud durante 9 días, hasta el 27 de mayo, cuando las tropas retomaron la ciudad. El juicio comenzó en 1996, retransmitido a todo el país, con Chun y Roh Tai-woo acusados de traición. El 26 de agosto de 1996, Chun fue condenado a muerte por la brutalidad de la masacre, la corrupción que ascendió a $220 millones y el golpe de Estado que eliminó a sus rivales.